Bueno, aquí tengo mi proyecto final. Lo hice en la aplicación de MATLAB App Designer y lo instalé como aplicación aquí en MATLAB. Entonces, eh, es esta que dice Final PDF. Vamos a abrirlo y me abre esta ventana. En esta primera ventana lo que tengo es un mezclador de audio en el que yo puedo escoger dos audios diferentes y puedo escucharlos de manera individual, reproducirlos y pausarlos, modificar su nivel de volumen y finalmente los puedo mezclar. También puedo escuchar, reproducir y parar la mezcla. Entonces vamos a empezar. Vamos a cargarlo. Me abre una ventana para buscar un archivo. En este caso vamos a subir este archivo que lo tenía preparado y cuando lo subo me aparece la gráfica del audio y también me aparece el espectro de frecuencias. Lo mismo para el segundo. Me carga el audio y me muestra el espectro. Y pues le puedo modificar el volumen, por ejemplo, este para oírlo. Y también le puedo bajar el volumen, por ejemplo a este. Y si le doy aquí parar, me detiene la reproducción. Y si le vuelvo a dar, vamos a sacar esto por acá. Ok, y me aparecen aquí los nombres de los archivos que yo cargué. Y para mezclarlo simplemente le doy aquí y me genera aquí la suma de las dos señales y también su espectro de frecuencias. Y también puedo escucharlo. Entonces, para filtrarlo, pues la idea es primero ver los espectros de frecuencias. Por ejemplo, si quisiera recuperar este audio, el de la voz primero, bueno, el audio más grande está en el 400, pero también es alrededor de donde está una de las principales frecuencias del segundo audio. Pero, por ejemplo, a partir del 400 o del 450 ya hay frecuencias de este audio, entonces un pasaaltas podría funcionar. Entonces para eso le doy aquí filtrar y me abre una segunda ventana. En esta yo puedo elegir el tipo de filtro y las frecuencias y el orden de ellos. Entonces, por ejemplo, dijimos con pasaaltas. ¿De qué frecuencia? Por ejemplo, podemos poner la de 500 o de 450. Y si aquí le puedo seleccionar el orden y me genera aquí la gráfica de ese filtro. Por ejemplo, aquí está lo que habíamos visto en clase, como un filtro de primer orden tiene una pendiente menos pronunciada y conforme vamos aumentando de orden, la frecuencia se va aumentando más, digo, la pendiente va aumentando más, acercándose cada vez más al filtro ideal. Entonces, para aplicarlo, nada más le tengo que dar aquí en filtrar y como vemos, cambia la forma de onda
E incluso si aquí vemos el espectro de frecuencias, vemos que alrededor de un poquito antes de 500 dejan de aparecer frecuencias. Como no fue un filtro de décimo orden más alto, obviamente deja pasar alguna de las frecuencias no deseadas, pero aún así cortó bastante de las otras frecuencias. Entonces, para oírlo, nada más le damos aquí. Por ejemplo, ahí se escucha mucho más claro el audio. Todavía se escucha un poco la canción de fondo, pero lo cual tiene sentido. Pero se puede escuchar un poco más claro el audio. Entonces, podemos, si le vuelvo a dar mezclar, me regresa al audio original. Le puedo volver a dar filtrado. Vamos a volver a poner el pasaltas, que habíamos dicho que era, no sé, 500. Y esta vez de una frecuencia, no sé, de 10, de una orden de 10 para que funcione mejor. Y lo doy filtrar. De hecho, se parece mucho este audio, esta forma de onda a la original. Y viendo el espectro de frecuencias, ya está mucho más cercano a... Bueno, el desempeño del filtro fue mucho mejor. Y si escuchamos, se escucha un poco el audio de la canción de fondo, pero lo cual tiene sentido porque por aquí siguen, todavía hay más frecuencias que de esa canción. Pero podemos jugar con otros filtros, por ejemplo, un pasabajas. Por ejemplo, aquí podemos ver que este audio consta de frecuencias sobre todo bajas. Entonces, por ejemplo, pero a partir de 150 o un poquito antes de 200 ya no hay muchas frecuencias. En cambio, aquí todavía sigue habiendo unas pequeñas frecuencias. Entonces, podemos poner un pasabajas para eso. Entonces, de 200, por ejemplo. Y aquí puedo otra vez ver la gráfica. Como está muy pegado al eje, no se nota mucho el espacio, pero si le hago zoom, eh, se debe empezar a ver. Por aquí está en grado 10. Ponerle grado 9, le doy filtrar. Y puedo ver aquí las frecuencias en el espectro. Y vemos que queda sobre todo una de 100 y un poquito de 200. eh, pero es consistente con esto. Aquí la de 200 la disminuyó bastante y la de 100, que es la predominante por el pasabajas, queda como la frecuencia más alta. Entonces, si lo voy a escuchar, se sigue, o sea, no se escucha muy bien, que digamos. No se escucha para nada la canción de fondo, eso sí, pero no se entiende muy bien lo que dice. Eh, Podemos intentar con otro tipo de filtro, que probamos el pasaaltas y el pasabajas. Por ejemplo, un rechazabandas igual y funcionaría bastante bien. Entonces, para eso le doy, digamos, una frecuencia de corte alta. Eh, Podemos ver aquí en el espectro de frecuencias que llega a frecuencias hasta como de 500. En cambio, después del 650, tiene muy pocas frecuencias.
Entonces, un rechazabandas de esas frecuencias podrá funcionar. Aquí en la frecuencia alta le podemos poner 650. Y en la frecuencia de corte baja, podemos poner la que teníamos antes, no sé, de 150. Y aquí puedo ver en la gráfica aumentando el orden. Entonces, por ejemplo, yo creo que uno de cuarto orden puede funcionar. Y aquí ya me generó esto. De hecho, aquí en la gráfica se ve muy claro cómo eliminó las frecuencias en ese rango de poco más adelante de 100 hasta por el 500 no hay absolutamente nada. Entonces funcionó bastante bien. Por ahí creo que se pudo recuperar bastante bien el audio. Y en teoría, si le aplicamos un rechazabandas, digo un pasabandas, tendríamos que ver eh, algo prácticamente opuesto. Entonces, vamos a poner la frecuencia que teníamos, creo que era de 150 o de 650 y de 150 aquí. Aunque realmente creo que ahí se va a escuchar casi normal porque eh, las frecuencias se traslapan bastante, ¿no? Entonces, le puedo dar filtrar. De hecho, ya se parece. De hecho, vaya, me cortó bastante esas frecuencias, que eran al parecer las más altas o las más bajas. Y se parece bastante este audio ya a este, entonces vamos a probarlo. De hecho, aquí en el espectro de frecuencias también se puede ver bastante claro cómo funciona el filtro. Solamente me dejó pasar las frecuencias del medio, pero las que estaban por encima de los 600 y por abajo de los 200 las eliminó por completo. Se sigue escuchando más la canción original, digo, el audio original, pero se escucha mucho más ahogado, digamos. No se escucha tan fuerte. Pero bueno, esas son las funciones de que tiene mi programa. Y otra vez, si le aumento el audio, le puedo dar a mezclar. eh, Obviamente va a cambiar un poco eso. Por ejemplo, volviendo a poner el pasabandas. El de, no sé, grado 5. Filtramos. Oh, he visto que esto pasa a veces cuando el grado del filtro es excesivo. La verdad no estoy seguro a qué se deba. Pero con el grado 4 funciona bastante bien. Y le puedo dar reproducir. No, es básicamente lo mismo que en la versión anterior, solamente que se alcanza a distinguir un poquito más el audio de esta canción porque le aumenté el volumen. Pero bueno, eso sería todo en la parte de cómo funciona, más para la parte del código. ah, Realmente se trata de dos aplicaciones diferentes. Una es la parte del mezclador de audio y la otra es la parte del filtro. Para el mezclador de audio, todo ocurre principalmente con las acciones de los botones. Cuando oprimo el botón de cargar, me abre la ventana de cargar el explorador de archivos, verifica que tenga algo y que sea un archivo válido. Si es un archivo válido, entonces lo leo ese archivo y me extrae la señal y la frecuencia de muestreo. Actualizo la interfaz, grafico esa señal de audio y genero el espectro de frecuencias. Lo mismo para el canal 2 y cuando doy el botón de play, lo que hace es recupera el valor del volumen que lo saca del slider y ajusta la gráfica en base a ese valor de volumen y crea un audio player con ese audio y lo reproduce.
El canal 2 es exactamente lo mismo que el canal 1. Y cuando se oprime el botón de mezclar, lo que pasa es, primero verifica que haya dos tracks de audio. Si falta uno, no permite hacer la mezcla. Y aquí lo que hacen es, como son vectores, necesita tener la misma longitud cada vector para poder ser sumados. Entonces lo que se hace es, tengo la longitud individual de cada una de las señales y lo que hago es sacar el mínimo de esas señales. Ya que tengo el mínimo, agarro la señal original y la multiplico por un vector que va de 1 hasta ese mínimo. Entonces corta lo que se exceda de ese rango. De esa manera tengo dos vectores que tienen la misma longitud. Entonces si meto una canción que dura una hora y otra que dura un minuto, no hay problema porque la va a cortar a un minuto y me la va a dejar de ambos tamaños y no va a haber problema que se sumen. Vuelvo a recuperar los volúmenes y para la mezcla simplemente tomo la señal recortada, bueno, ajustada al tamaño deseado y la multiplico por su volumen, es un número que va del 0 al 1 y sumo las señales. Y ya que tengo eso, la meto en esta función, que básicamente lo que hace es actualizar las gráficas, que tengo por acá. Lo que hace es generar un audio player para esa señal mezclada, genera la gráfica del audio, genera genera el espectro de frecuencias. Aquí en el espectro de frecuencias creo que vale la pena resaltar que lo que hice fue normalizarlo para que no aparecieran los picos como bueno, que eran picos de magnitud muy alta. Aquí aparece el máximo pico es de 1. No afecta para nada cómo se ve la gráfica. Las proporciones siguen siendo exactamente lo mismo porque lo que estoy haciendo es dividir todo entre el pico más alto. Pero lo que ocurre es que los ejes de la gráfica van a ser más razonables. En el eje X no hay ninguna modificación. Ya que tengo eso, nada más en el botón de filtrar, llamo a la siguiente aplicación, bueno, a la siguiente ventana, que es esta. En esta, lo que se hace es, cuando selecciono el radio button, selecciono qué tipo de filtro voy a querer, si es un pasabandas, un rechazabandas, un pasaltos, pasabajas. Una vez que se tiene eso, recupero el valor del orden del filtro, que es lo que determino con la perilla. Y bueno, dependiendo del tipo de filtros, si es un pasabandas o rechazabandas, genero un vector con la frecuencia de corte baja y la frecuencia de corte alta para poder pasarla a la función del filtro. Y si es un pasaltas o pasabajas, pues simplemente es una frecuencia de corte y no hay que hacer nada más. Ahora, la función que estoy ocupando es la función butter para los filtros Butterworth. Esta función me pide tres parámetros, que es el orden, la frecuencia de corte y el tipo de filtro. El tipo de filtros, pues como dije, lo selecciono antes y el orden lo saco de la perilla. Pero la frecuencia de corte necesita estar normalizada. Entonces, para eso significa que es un número entre 0 y 1. Para eso simplemente se toma la frecuencia de corte deseada y se divide entre la frecuencia de muestreo, que es la misma para ambos audios, y esa frecuencia de muestreo se divide entre 2 y todo eso se divide entre la frecuencia deseada. Entonces ya con eso tengo una frecuencia normalizada que va de 0 a 1 y es un valor proporcional al dato de frecuencia de corte. Con eso genero los ceros y polos de la función de transferencia y genero la gráfica de ese filtro y lo muestro. Y ya finalmente, para filtrar la señal como tal, lo que se hace es, se aplica ese filtro, se aplican los polos y ceros de la función de transferencia que me genera la función butter y lo aplico como filtro a el audio, la mezcla que yo recuperé de la primera aplicación. Ya que se tiene eso, simplemente llamo a la misma aplicación que me permite mezclar las señales, a la misma función que me permite mezclar las señales y actualizo las gráficas. Y sería todo. Ese es mi proyecto.